Bienvenidos jóvenes estudiantes introducando del quinto de secundaria. Este reforzamiento te va a servir como base para que puedas resolver los retos de la semana 28 de la plataforma Aprendo en Casa. Vamos a tratar esta vez con respecto a magnitudes y sus conversiones, así como también referente al punto o al contenido sobre notación científica. ¿Qué es una conversión? Una conversión es una operación matemática que se utiliza para realizar cambios de unidades de una misma magnitud. ¿En qué consiste la conversión? Consiste en multiplicar una fracción equivalente a la unidad y en la que el numerador y el denominador son medidas iguales expresadas en distinta unidad. Quiero que distingas dos palabritas, magnitud y unidad. Las magnitudes, estas son magnitudes físicas fundamentales que también la aplicamos en las matemáticas para resolver nuestros retos. Dentro de ellas podemos señalar la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Solamente estamos señalando algunas. Con respecto a la magnitud-longitud, sus unidades, también vamos a señalar algunas. Tenemos el kilómetro, el decámetro, el metro, el decímetro, el centímetro. Es decir, tanto unidades inferiores como unidades superiores. Recuerden que la unidad sería la fundamental, en este caso de la longitud, es el metro. Con respecto a la magnitud masa, tenemos sus unidades son kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos, etc. Con respecto a la magnitud tiempo, tenemos día, hora, minutos, segundos y otras más. Y con respecto a la magnitud temperatura, tenemos las unidades como el Kelvin y el Celsius. Si tenemos un ejemplo para poder, entender un poco mejor con respecto a las conversiones. Nos piden convertir 18 kilómetros a metros por segundo. La palabra convertir es lo mismo que transformar, es lo mismo que expresar. Y acá lo estamos escribiendo. Veamos la solución de este ejercicio. Anotamos el ejercicio dado, que sería 18 kilómetros por hora. Esto lo vamos a convertir, lo vamos a transformar a metros por segundo. Observa que acá tenemos kilómetros. Yo no quiero kilómetros, entonces este kilómetro lo pongo abajo en el denominador y su equivalencia en metros, que sería 1000 metros. Quiere decir que esta fracción es una fracción equivalente a la unidad. Bien, con respecto al tiempo, tenemos la hora. Entonces yo no quiero hora, entonces la pongo arriba. Entonces una hora, y el equivalente en segundos de una hora sería 3600 segundos. También esta fracción es equivalente a la unidad. Entonces, y luego viene ya la parte de la simplificación. Simplificamos kilómetros con kilómetros, hora con hora. Luego vamos a simplificar las cantidades. Tenemos dos ceros arriba, dos ceros abajo. Luego tenemos acá 18ava, 1. 18ava de 36 sería 2. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 10, que en este caso es 5. Entonces nos quedaría 1 por 5 por 1 sobre, acá nos quedaría la unidad también, 1 por 1 por 1. Y 5 entre 1 me da 5 metros por segundo. Con respecto a la notación científica,
Un número en notación científica es de la forma a por 10 a la n, donde a es la mantisa y n es el orden de magnitud, tal que el valor absoluto de a pertenece a este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que debe ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Además, n, o sea, el exponente, pertenece a los enteros, que quiere decir que pueden ser cantidades positivas, negativas, menos el 0. Aquí ya no se considera el 0, sino los enteros a excepción del 0. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la expresión 36 por 10 a la quinta y la expresión 1,6 por 10 a la menos 3. ¿Cuál de estas dos es una notación exponencial y cuál es una notación científica? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Recuerda que aquí el coeficiente de esta potencia es 36 y 36 no se encuentra en este intervalo. Por lo tanto, no es una notación científica, sino exponencial, dado que 36 no se encuentra en este intervalo. Observamos en el ejemplo 2 que 1,6 sí está en este intervalo. Por lo tanto, esta expresión es una notación científica. Recuerda que el exponente de la potencia 10, o sea, de la base 10, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, aquí hay una diferencia entre lo que es una notación exponencial y una notación científica. Veamos los elementos de la notación científica. Citamos el ejemplo 5 por 10 a la séptima. 5 es la mantisa, 10 es la base decimal y n es el exponente. Veamos algunos ejercicios. Primero, cuando convertimos de notación decimal a notación científica. Si la coma decimal se desplaza a la izquierda, el exponente de 10 será positivo. Lo que estamos viendo en estos ejemplos, estamos refiriendo a cantidades grandes. Tanto A como B, que son los ejemplos, son cantidades grandes. También podemos decir que el exponente de la base 10 siempre va a ser positiva. ¿Y cómo convertimos estas cantidades decimales a una notación científica? Entonces, ¿qué me dice acá? Si la coma decimal se desplaza a la izquierda, el exponente de 10 será positivo. Si nos desplazamos de derecha a izquierda, obtenemos 2,9. Avanzamos de derecha a izquierda y aquí le pongo la coma. 2,9 por 10. ¿Cuántas cifras he avanzado de derecha a izquierda? 3 y 2 son 5. Exponente 5. Es decir, 290.000 en una expresión, en una notación científica equivale a 2,9 por 10 a la quinta. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 1.320.000. Avanzo de derecha a izquierda y me planto en 1,32 por 10, que exponente de acuerdo a la cantidad de cifras que he avanzado de derecha a izquierda. 3 más 3 serían 6. Entonces, por 10 a la sexta. ¿Qué pasaría si la coma decimal se desplaza a la derecha? El exponente de 10 será negativo. Es decir, en este caso estamos viendo ejemplos de decimales con respecto a cantidades muy pequeñas. Ojo, cantidades muy pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de cantidades pequeñas, el exponente del número 10, en este caso de la base 10, es negativo. Veamos. Entonces, dice si la coma decimal se desplaza a la derecha, el exponente de 10 será negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me desplazo de izquierda a derecha y obtengo este decimal, 3,5.
Recuerda que la mantisa debe siempre estar en este intervalo, que sea mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces sería por 10. ¿Cuántas cifras he avanzado? 3, 6 y 1, 7. Entonces a la menos 7. En el caso del ejemplo B tenemos avanzo de izquierda a derecha, entonces me quedo en 2,9 por 10 a la menos 10. ¿Cuántas cifras he avanzado? 3, 6, 9 y 1, 10. Con respecto al caso donde vamos a convertir de notación científica a notación decimal. Todos estos ejemplos están dados en notación científica. Dado que la mantisa se encuentra en el intervalo entre 1 y 10, es decir, menor igual que 1, mayor igual que 1, pero menor que 10. Ejemplo, veamos. Si el exponente de 10 es positivo, la coma se desplaza a la derecha. Es decir, si el exponente de 10 es positivo, estamos viendo acá positivos. Entonces lo que tenemos que hacer es desplazarnos a la derecha. ¿Cuántas cifras? De acuerdo al exponente de la potencia. ¿Qué tengo acá? 5,236. Entonces avanzo 5, 2 cifras, ¿no? 523,6. He convertido esta expresión científica a un número decimal. El siguiente ejemplo. ¿Cuánto avanzamos? De acuerdo al exponente de la potencia. De izquierda a derecha. Es decir, 2, 3, 4, 5. Y me planto acá, ¿no? Entonces sería, tenemos el decimal 100, 231,1. Si el exponente de 10 es negativo, la coma se desplaza a la izquierda. En este caso tenemos que el exponente es negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es desplazarnos a la izquierda. Veamos el ejemplo, 6,2 por 10 a la menos 4. Tenemos acá, nos quedamos acá en 6 y vamos hacia la izquierda. Aquí ya tengo una cifra, completo con ceros, 2, 3, 4, 0. Entonces acá tenemos el decimal. La expresión científica la hemos expresado en un número decimal. Y para culminar este reforzamiento, que te va a servir como base, para que puedas responder a las actividades de Aprende en Casa, tenemos 2,14, 2,145 por 10 a la menos 7, va a ser igual a que, recuerda, aquí tenemos 2. ¿Cuánto debemos avanzar? 7 cifras, ¿no? Acá tenemos el número 2. Entonces acá ya tengo una cifra. Avanzo 1, 2, acá tenemos 3, que serían 4, más 3 serían 7, 0. Entonces la expresión científica la hemos convertido a un número decimal. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.